En un mundo corrompido por la maldad, brilla una luz, surge una voz. Abba, Padre. Abba, Padre. Abba, Padre. Queremos escuchar tu voz. Abba, Padre. Abba, Padre. Vente tu Espíritu, Señor. Abba, Padre. Abba, Padre. Queremos escuchar tu voz. Y ya con ustedes, sus anfitriones. Mis hermanos de Abba Padre, aquí estamos en este miércoles de ceniza, miércoles donde inicia la cuaresma del año 2021, miércoles donde los hombres y mujeres de oración debemos de sumergirnos en una profunda reflexión para que verdaderamente ese proceso de transformación en nuestras vidas en Cristo Jesús, con el auxilio de lo alto, pueda ser verdaderamente de crecimiento espiritual, real y efectivo. Invoquemos la presencia del Señor. Muchas gracias. Que el Señor le bendiga muchísimo más. En esta mañana, tú que estás en casa, unámonos a Jesús y digámosle que le necesitamos, que necesitamos de su aliento, que necesitamos de su vida en nuestra vida. Allí donde estás, ora y pide a Jesús su presencia en tu corazón. No tengas miedo. Solo dile, aquí estoy. Pensando cómo respirar, pensando cómo caminar. No me llega idea de hacerlo sin ti. Es por eso que quiero tu amor para mí. Necesito tu aliento, necesito tus fuerzas, necesito de ti, que te quedes en mí. Necesito tu aliento, necesito tus fuerzas. Ya no puedo sin ti. Yo me postro ante ti. Señor, mi alma te necesita, mi corazón tiene sed de ti. Pensando tanto ya no quiero pensar. Mi mente no quiere nada más. Y mi alma se llena con todo lo que me das. Oh, necesito tu aliento, necesito tus fuerzas, necesito de ti, que te quedes en mí. Necesito tu aliento, necesito tus fuerzas. Ya no puedo sin ti. Yo me postro ante ti.
tus fuerzas, ven y lléname, Señor, necesito de ti. Que te quedes en mí, necesito tu aliento, necesito tus fuerzas, ya no puedo sin ti, yo me postro ante ti. Nuestros corazones se postran ante tu presencia, Señor, y te decimos que te necesitamos. Gracias por tu aliento, gracias por tu vida en nosotros. En este día te damos las gracias, Señor, por Luis Espinal. Bendícelo mucho, unge sus palabras y que cada uno de nosotros podamos recibirte a través de ellas. Amén. Mis hermanos, hoy reflexionamos sobre el Evangelio de San Mateo, en el capítulo 6, versículo del 1 al 6 y versículo del 16 al 18. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: cuidado de no practicar vuestra justicia delante de los hombres, para ser visto por ellos. De lo contrario, no tenéis recompensa de vuestro Padre Celestial. Por tanto, hagás limosna, no mandéis tocar la trompeta ante ti, como hacen los hipócritas en las sinagogas y por las calles para ser honrados por la gente. En verdad os digo que ya han recibido su recompensa. Tú, en cambio, cuando hagas limosna, que no sepa tu mano izquierda lo que hace a tu derecha. Así, tu limosna quedará en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará. Cuando oréis, no seáis como los hipócritas, a quienes les gusta orar de pie en las sinagogas y en las esquinas de las plazas para que lo vean los hombres. En verdad os digo que ya han recibido su recompensa. Tú, en cambio, cuando ores, entra en tu cuarto, cierra la puerta y ora a tu Padre que está en lo secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te lo recompensará. Cuando ayunéis, no pongáis cara triste como los hipócritas, que disfiguran sus rostros para hacer ver a los hombres que ayunan. En verdad os digo que ya han recibido su paga. Tú, en cambio, cuando ayunes, perfúmate la cabeza y lávate la cara, para que tu ayuno lo note no los hombres, sino tu Padre que está en lo escondido, y tu Padre que ve en lo escondido te recompensará. Mis hermanos, esto es palabra del Señor. Hoy, miércoles de ceniza, inicio de la cuaresma del año 2021. Comenzamos a sumergirnos en este misterio cuaresmal donde nosotros debemos tener penitencia, debemos de tener un tiempo de penitencia. Y como bien dice el Catecismo de la Iglesia Católica en su numeral 1430, esa penitencia puede ser llevada con oración, con ayuno, con limosna. Pero si vamos a orar, no estemos diciendo que estamos orando. Si vamos a ayunar, no tengamos una cara afligida de que no estamos ayunando. Si vamos a dar limosna, no saquemos una trompeta para decir que nosotros estamos haciendo esto o estamos haciendo aquello. Permitamos que el Espíritu del Señor siga sobre nosotros. Permitamos que Cristo Jesús siga creciendo, como Juan el Bautista lo dijo. Es preferible que yo disminuya para que Él crezca. No para que crezca tu comunidad, tu grupo, tu intención personal, sino para que crezca la iglesia, para que crezca la institución en la que tú perteneces como parte de esa iglesia, como parte del cuerpo místico de Cristo. No seamos hipócritas, no estemos queriendo decir Señor, Señor, y estamos por otro lado con un garrote dándole por la cabeza al hermano, a la hermana, que también sirve a tu mismo Señor. Quizás sirve de una manera más
efectiva y con un corazón más humilde que el tuyo, que llevas una trompeta, que pones una cara afligida o que te la das de ser un hombre o una mujer de oración. Que el Espíritu Santo te permita sumergirte en lo más profundo de tu habitación, tal como lo dice el Evangelio de hoy de San Mateo, para que el Señor, que escucha y ve en lo secreto, pueda escuchar y ver tus verdaderas intenciones y te abra los caminos para continuar la vida en el Espíritu. Bendiciones. Abba Padre es la revista digital disponible para ti, gratis y mensual. Búscala y comparte la revista digital Abba Padre con temas relevantes para una nueva evangelización con alegría y ardor. Abba Padre, el medio espiritual más completo, práctico y actual para apoyar, animar y difundir la obra santa de los evangelizadores hispanoparlantes de hoy. Gratis y mensual. Abba Padre, la revista digital. Los santos y santas han sido seres que verdaderamente han sido personas orantes, personas de ayuno, personas de limosna, personas de obras, personas de fe. Ariel Céspedes con el Santo del Día. Bendiciones, mis queridos hermanos y hermanas en el Señor. Mi nombre es Ariel Céspedes Vargas y hoy 17 de febrero la Iglesia celebra el Día de los 7 Santos Fundadores. Escuchemos qué podemos aprender de sus vidas. Eran 7 amigos comerciantes de la ciudad de Florencia, Italia. Sus nombres eran Alejo, Amadeo, Hugo, Benito, Bartolomé, Gerardino y Juan. Pertenecían a una asociación de los devotos de la Virgen María que había en Florencia y poco a poco fueron convenciéndose de que debían abandonar lo mundano y dedicarse a la vida de santidad. Vendieron sus bienes, repartieron el dinero a los pobres y se fueron al monte Escenario a rezar y a hacer penitencia. La idea de irse a la montaña a santificarse les llegó el 15 de agosto, fiesta de la Anunciación de la Santísima Virgen, y la pusieron en práctica el 8 de septiembre, día del nacimiento de Nuestra Señora. Ellos se habían propuesto propagar la devoción de la Madre de Dios y confiarle a ella todos sus planes y sus angustias. A tan buena madre le encomendaron que les ayudara a convertirse de sus miserias espirituales y que bendijera misericordiosamente sus buenos propósitos, y dispusieron llamarse siervos de María o siervitas. En el monte Escenario se dedicaban a hacer muchas penitencias y mucha oración. Pero un día recibieron la visita del señor cardenal, delegado del sumo pontífice, el cual les recomendó que no se debilitaran demasiado con penitencias excesivas y que más bien se dedicaran a estudiar y se hicieran ordenar sacerdotes y se pusieran a predicar y a propagar el santo evangelio. Y así lo hicieron. Todos se ordenaron sacerdotes, menos Alejo, el menor de ellos, que por humildad quiso permanecer siempre como simple hermano y fue el último de todos en morir. Un Viernes Santo recibieron de la Santísima Virgen María la inspiración de adoptar como reglamento de su asociación la regla escrita por Agustín, que por ser muy llena de bondad y de comprensión, servía para que se pudiera adoptar a ellos los nuevos aspirantes que quisieran entrar en su comunidad. Y así lo hicieron, y pronto esta asociación religiosa se extendió de tal manera que llegó a tener 100 conventos y sus religiosos iban por ciudades, pueblos y campos evangelizando y enseñando a muchos con sus palabras y sus buenos ejemplos el camino de la santidad. Su especialidad era una gran devoción a la Santísima Virgen, la cual les conseguía maravillosos favores de Dios. El más anciano de ellos fue nombrado superior y gobernó la comunidad por 16 años. Después renunció por su ancianidad y pasó sus últimos años dedicado a la oración y a la penitencia.
Una mañana, mientras rezaban los salmos, acompañado de su secretario, que era San Felipe Benicio, el santo anciano recostó su cabeza sobre el corazón del discípulo y quedó muerto plácidamente. Lo reemplazó como superior otro de los fundadores, Juan, el cual murió pocos años después, un viernes, mientras predicaba a sus discípulos acerca de la pasión del Señor. Estaba leyendo aquellas palabras de San Lucas, y Jesús, lanzando un fuerte grito, dijo: «Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu». El padre Juan, al decir estas palabras, cerró el Evangelio, inclinó la cabeza y quedó muerto muy santamente. Lo reemplazó el tercero en edad, el cual, después de gobernar con mucho entusiasmo la comunidad y hacerla extender por varias regiones, murió con fama de santo. El cuarto, que era Bartolomé, llevó una vida de tan angelical pureza que al morir se sintió todo el convento lleno de un agradabilísimo perfume, y varios religiosos vieron que de la habitación del difunto salía una luz brillante y subía al cielo. Dos de los fundadores, Hugo y Gerardino, mantuvieron toda la vida entre sí una grande y santísima amistad. Juntos se prepararon para el sacerdocio y mutuamente se animaban y se corregían. Después tuvieron que separarse para irse cada uno a lejanas regiones a predicar. Cuando ya eran muy ancianos, fueron llamados al monte escenario para una reunión general de todos los superiores. Llegaron muy fatigados por su vejez y por el largo viaje. Aquella tarde charlaron emocionados, recordando sus antiguos y bellos tiempos de juventud y agradeciendo a Dios los inmensos beneficios que les habían concedido durante toda su vida. Rendidos de cansancio, se fueron a acostar cada uno a su celda, y en esa noche el superior San Felipe Benicio vio en sueños que la Virgen María venía a la tierra a llevarse dos blanquísimas azucenas para el cielo. Al levantarse por la mañana, supo la noticia de que los dos inseparables amigos habían amanecido muertos, y se dio cuenta de que Nuestra Señora había venido a llevarse a estar juntos en el paraíso eterno aquellos dos que tanto la habían amado a ella en la tierra, y en tan santa amistad habían permanecido por años y años, amándose como dos buenos hermanos. El último en morir fue el hermano Alejo, que llegó hasta la edad de 110 años. De él dijo uno que lo conocía: «Cuando yo llegué a la comunidad, solamente vivía uno de los 7 santos fundadores, el hermano Alejo, y de sus labios oímos la historia de todos ellos». La vida del hermano Alejo era tan santa que servía a todos de buen ejemplo y demostraba cómo debieron ser de santos los otros 6 compañeros. El hermano Alejo murió el 17 de febrero del año 1310. Es por eso que hoy es el día de los 7 santos fundadores. Mis queridos hermanos y hermanas en el Señor, en este día tú y yo debemos entender que es importante siempre acercarnos al Señor. Los 7 fundadores estaban dedicados a la oración, al ayuno, al sacrificio, pero fueron obedientes cuando se les pidió que se hicieran sacerdotes. Tú y yo también debemos ser obedientes a la voz de Dios que nos habla. A través del sacerdote, a través de un amigo, debemos estar claros, hermanos. La palabra dice que nosotros no podemos desaprovechar un consejo útil. Por eso, siempre abre los ojos y acepta la voz de Dios que te puede hablar a través de un amigo, de un sacerdote, de tu vecino, de tu esposo, a través de un versículo bíblico, de un libro, de un texto escrito en un vehículo. Dios siempre busca formas de comunicarse contigo, pero debes tener en cuenta que no siempre esa voz de Dios, que no siempre eso que Dios te pide es lo que tú estás deseando, pues la palabra dice que los caminos de Dios son unos y los del hombre son otros, que son superiores los planes que Dios tiene para nosotros. Por eso hoy te invito a que hagas oración, a que hagas silencio, a que escuches la voz de Dios que desea hablarte, que desea darte esa respuesta que hace tanto tiempo estás buscando, y que cuando la recibas con humildad, porque Dios te ama y siempre quiere lo mejor para ti. Por último, quiero invitarte a que ames a María Santísima, a que propagues la devoción a la Madre, que le reces con mucha fe, para que ella te obtenga de Dios tantos beneficios, tantas ayudas que ella puede conseguirnos a través de su santa intercesión. Que Dios te guarde. Gracias por compartir y suscribirte en este canal. Bendiciones. Conocer la persona del Espíritu Santo es una gracia sorprendente. Desde Ecuador, el padre Osman Maldonado.
el Señor sigue hablando a nuestra vida, a nuestro corazón, a través de su palabra, y sigue guiando nuestros pasos a través del Espíritu Santo. Estamos profundizando en el conocimiento del Espíritu Santo. Según la palabra de Dios, ¿quién es el Espíritu Santo? Para el apóstol San Pablo. ¿Qué nos dice ahora en 1 Corintios 2, del 6 al 16? Sin embargo, hablamos de sabiduría entre los perfectos, pero no de sabiduría de este mundo, ni de los príncipes de este mundo, abocados a la ruina, sino que hablamos de una sabiduría de Dios misteriosa, escondida, destinada por Dios desde antes de los siglos, para gloria nuestra. Desconocida de todos los príncipes de este mundo, pues de haberla conocido, no hubieran crucificado al Señor de la gloria. Más bien, como dice la Escritura, anunciamos lo que ni el ojo vio, ni el oído oyó, ni al corazón del hombre llegó, lo que Dios preparó para los que le aman. Porque a nosotros nos lo reveló Dios por medio del Espíritu, y el Espíritu todo lo sondea, hasta las profundidades de Dios. En efecto, ¿qué hombre conoce lo íntimo del hombre, sino el espíritu del hombre que está en él? Del mismo modo, nadie conoce lo íntimo de Dios, sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el Espíritu que viene de Dios, para conocer las gracias que Dios nos ha otorgado, de las cuales también hablamos, no con palabras aprendidas de sabiduría humana, sino aprendidas del Espíritu, expresando realidades espirituales. El hombre naturalmente no capta las cosas del Espíritu de Dios, son necedad para él, y no las puede conocer, pues solo espiritualmente pueden ser juzgadas. En cambio, el hombre de espíritu lo juzga todo, y a él nadie puede juzgarle. Porque ¿quién conoció la mente del Señor para instruirle? Pero nosotros tenemos la mente de Cristo. Palabra de Dios. El apóstol San Pablo hoy nos revela que existen dos sabidurías: la sabiduría humana de los hombres y la sabiduría divina que viene de Dios. Entonces, estamos profundizando en quién es el Espíritu Santo para el apóstol San Pablo. Y ya él mismo, a través de la palabra, nos dice quién es el Espíritu Santo para él. Ahora nos dice que el Espíritu Santo es revelador. ¿Y revelador de qué? De la sabiduría, dice, misteriosa, escondida de Dios. Por eso dice, porque a nosotros nos reveló Dios por medio del Espíritu, y Él todo lo sondea hasta las profundidades de Dios. Dice que todo le reveló Dios a través del Espíritu, por medio del Espíritu. Por eso, cuando nosotros meditamos los escritos de los apóstoles, vemos su vida, meditamos en su vida, pues en verdad su vida sigue marcando la nuestra, porque su vida ha estado toda llena de Espíritu Santo, de esa sabiduría misteriosa, escondida de Dios. ¿Y dónde nosotros encontramos esa sabiduría misteriosa, escondida de Dios? La encontramos en su palabra. Es ahí donde se nos va revelando esa sabiduría misteriosa de Dios, escondida de Dios, de la cual nos habla la palabra hoy. Pero todo eso lo vamos descubriendo en la medida que nos vamos abriendo a la acción del Espíritu, en la medida que vamos rindiendo nuestro entendimiento al Espíritu, para que Él nos vaya mostrando esa sabiduría misteriosa escondida de Dios, que la encontramos allí en su palabra. Por eso es importante siempre invocar esa presencia del Espíritu Santo al momento de acercarnos a leer, meditar, orar con la palabra. Porque ahí hay una sabiduría misteriosa de Dios que humanamente no se puede entender, pero el Espíritu Santo sí nos la puede revelar. Y gracias a esa revelación del Espíritu podemos entender el mensaje que Dios nos quiere transmitir a través de su palabra. Y cuando esa sabiduría misteriosa, escondida de Dios en su palabra, se revela al corazón del hombre, hay transformación en nuestra vida.
y hay transformación en nuestra mente. Y por eso el apóstol San Pablo dice al final en estos versículos: pero nosotros tenemos la mente de Cristo. Pero nosotros tenemos la mente de Cristo. ¿Qué significa eso? Que cuando el Espíritu Santo nos revela esa sabiduría divina de Dios, pues también nos cambia, nos transforma, nos purifica, nos renueva y nos hace tener la mente de Cristo y nos permite tener también el corazón de Cristo. Porque cuando el corazón es iluminado por esa sabiduría divina que es revelada por el Espíritu Santo, también el corazón es transformado, la mente es transformada. Y por eso con mucha razón el apóstol San Pablo dice: pero nosotros tenemos la mente de Cristo. Y solamente con la mente de Cristo se pueden entender las cosas del Espíritu. Bendiciones. Libérame, Señor, con el Padre Rubén Sosa. Bendiciones, queridos hermanos. Nos volvemos a encontrar en este programa Abba Padre, de este segmento Libérame, Señor, Libérame, Jesús. Doy gracias a Dios por esta oportunidad, a don Luis Espinal, a toda la Renovación Carismática y a todos ustedes, queridos hermanos, que nos escuchan y que nos ven a través de los medios de comunicación de las redes sociales. Hoy quiero tratar con ustedes un tema que te va a fascinar. Son experiencias que he vivido a lo largo de estos años en situaciones de liberación. He escuchado a mucha gente decir: Dios no me ama, Dios me ha mandado un castigo. No, Dios te ama, Dios no te va a mandar un castigo. La gloria de Dios es que el hombre viva, y por eso Dios siempre está poniendo todos los medios a disposición tuya para salvarte. Él quiere salvarte y por eso manda incluso a su Hijo Jesús, para que todo el que en Él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. Y en eso consiste este segmento de hoy, para que tengas vida eterna, esa vida que Dios te ha prometido. Encontramos entonces situaciones donde las personas atribuyen cosas que Dios le ha hecho o que Dios le ha mandado. En el caso, por ejemplo, de los envíos, ¿cómo es posible que una persona que es cristiana pueda estar recibiendo maleficios de personas que están a su vez bregando con estas situaciones demoníacas, y al hacer un envío de un brujo, de un curandero, de un hechicero o cualquier otra persona que esté haciendo estas prácticas, entonces en mí se resuelvan esos efectos negativos? Lo primero es que la vida espiritual está compuesta por la fe. Si yo abro puertas al maligno, el maligno va a entrar en mí. Es decir, en el segmento pasado hablamos de puertas que se abren, que el ser humano abre en su libertad, en su libre albedrío. Esas puertas le hemos llamado los sentidos. Por ejemplo, si yo estoy tocando temas de pornografía, entonces estoy abriendo puertas al maligno para que entre y haga en mí lo que a él le parezca. Si en ese momento en el que yo tengo puertas abiertas al maligno, hay una persona que está maliciosamente haciendo lo que llamamos un trabajo para hacer un envío a mi persona, entonces ese envío va a encontrar camino, va a encontrar una puerta. ¿Por qué? Porque yo en mi libertad he abierto puertas para eso. Y por eso, cuando toca las puertas de mi casa, de mi corazón, las encuentra abiertas. Y como es un imprudente siempre, como siempre, el maligno, entra y hace lo que quiere en mi vida. De tal manera que invitamos siempre nosotros a observar cuáles son las puertas que yo tengo abiertas al maligno, para no estar diciendo que Jesús, que Dios, que el Espíritu Santo
envió eso donde mí, y que eso era incluso un plan de Dios. Por ejemplo, la enfermedad. Al padre Emiliano, una vez en un retiro, le invitaron a una parroquia y el párroco le dijo: no hagas oración de sanación. Eso es como fuera de orden. En ese momento era un poco no creíble la renovación carismática. Y el padre dijo: bueno, pues, ¿cómo va a ser la oración de sanación? Y no, aquí en mi parroquia no hagas eso. Pero resulta que el sacerdote que se iba le dijo al padre Emiliano: la enfermedad también es redentora. Cuidadito con eso. No bien le ha dicho al padre Emiliano esto. El mismo sacerdote que le dice que no hagan oración de sanación por las personas, porque la enfermedad es redención, le dice al padre: y debo irme, padre, porque voy donde el dentista, tengo un dolor de muela. El padre le dice: si es redentora, ¿por qué usted no se queda con su dolor y no va donde el dentista? No, cuidadito con eso. Dios no quiere que el hombre sufra. Dios quiere que el hombre sea salvo, que sea sano. Por consiguiente, la enfermedad nunca es redención como enfermedad. Nunca. Atención con esto. Si a usted le ha llegado una enfermedad por la razón que sea, y usted en su libertad decide asumir esto como redención y ofrecerlo por las almas, entonces el ofrecimiento de esa enfermedad se convierte en ofrecimiento de oración redentora para esas personas que reciben desde su sufrimiento esa oración suya. Ahora sí, pero la enfermedad nunca es redentora. No, porque si no, porque Dios me sana, porque Dios me libera, porque Dios quiere que yo esté caminando bien. Es como un poco contradictorio, ¿no? Entonces te invitamos pues a que cierres las puertas que tienes abiertas, observar cuáles son aquellas puertas. Recuerda las puertas, los sentidos. Recuérdate que hemos hablado de esto ya en el segmento pasado. ¿Cuáles son esas puertas? Los sentidos que se abren. Si tienes un sentido abierto, si tienes varios sentidos abiertos, provocar que se cierren y luego no estar culpando a Dios de esas cosas. Te bendigo como consagrado de Dios en este día maravilloso, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Mucha paz. Tiempo de joven con María Teresa García. Bendiciones a todos los jóvenes de la Renovación Carismática Católica. Hoy yo quiero traerte una lectura tomada de Mateo 7, del 21 y siguientes. Nos habla esta lectura de un hombre que tenía edificada su casa sobre la roca. Vinieron las tormentas, vinieron los mares, vinieron los vientos, pero la casa no se derrumbó porque estaba construida sobre la roca. Hoy, joven, yo quiero que tú te preguntes: ¿sobre qué está cimentada mi casa? ¿Sobre qué he construido mi casa? ¿Sobre qué estoy construyendo mi fe? ¿Sobre qué está cimentada mi esperanza? ¿Dónde tengo puesto mi corazón? Estamos viviendo unos tiempos difíciles de pandemia, donde tenemos también muchas situaciones sociales, mucha gente deprimida, mucha gente enferma, mucha gente que está muriendo, muchos asesinatos, mucha corrupción. Por donde quiera escuchamos malas noticias. Pero ante estas adversidades, ¿cómo está mi corazón? ¿Sobre qué lo tengo cimentado? ¿Está en la roca firme? ¿Esas tormentas que están llegando a mi vida están derrumbando esa casa? ¿O al contrario, a pesar de las tormentas, de los vientos, de las dificultades, mi casa no se derrumba porque está cimentada sobre la roca? Te preguntarás, ¿qué es la roca? ¿Qué es la firmeza? Esa casa que construyes debe de estar cimentada en una fe sólida. ¿Y cómo alimentas esa fe? Mediante la oración, mediante los sacramentos, la Eucaristía, la adoración, la visita al Santísimo. Quizás ahora no tenemos confesiones por la situación de la pandemia, pero también en tu interior puedes hacer una reflexión, puedes hacer un examen de conciencia y si te has dado cuenta que le has fallado al Señor, pedirle perdón. Y pues si en alguna parroquia con los debidos protocolos algún sacerdote se ofrece a confesar,
pues sería bueno que te acercaras al sacramento de la reconciliación. Otra forma de reflexionar es preguntarnos si mi casa está sustentada en los bienes materiales, en los estudios, en una estabilidad económica, está sustentada en alguien, quizás en un novio, una novia, en un esposo, en una esposa, en un trabajo. ¿Sobre qué estoy cimentada? Recuerda que todas esas cosas son pasajeras, son esporádicas. Lo que permanece es lo que cimentamos en el Señor. Hoy yo te invito, joven, a que reflexiones en tu interior sobre qué estás cimentando tu casa, sobre qué está construida. Y si te das cuenta que tu casa es frágil, que con cualquier brisa o tormenta se puede derrumbar, pues entonces no tengas miedo ni te asustes, sino que con la ayuda de Dios, con la ayuda del Espíritu Santo, con la oración, cimenta esa casa sobre la roca, constrúyela firme, para que venga lo que venga, tú te mantengas firme, te mantengas fiel y nada ni nadie te derrumbe. Que el Señor te bendiga grandemente, que el Espíritu Santo del Señor te cubra con su sombra como lo hizo con la Virgen María. Y ánimo, joven, a poner nuestra casa firme sobre la roca para que nada ni nadie derrumbe nuestra fe. Fray Jorge Jiménez nos trae el segmento de los franciscanos capuchinos, paz y bien. Paz y bien. Comenzamos saludando al Señor como solía hacerlo San Francisco. Te adoramos, Señor Jesucristo, también en todas tus iglesias que hay en el mundo entero, y te bendecimos porque por tu santa cruz redimiste al mundo. Continuamos la serie de reflexiones dedicadas a conocer mejor a Francisco. En este segmento reflexionaremos sobre cómo continúa Francisco en el Testamento, describiendo el inicio de su conversión, tras referirse a su experiencia de encuentro con los leprosos y los resultados de la misma. De hecho, será en este momento en el cual Francisco introduce la oración Adoramus te, Domine Jesucriste, que acabamos de rezar. Las palabras del testamento sobre las que reflexionaremos a continuación son entonces: y el Señor me dio una tal fe en las iglesias, que así simplemente oraba y decía: te adoramos, Señor Jesucristo, también en todas tus iglesias que hay en el mundo entero, y te bendecimos porque por tu santa cruz redimiste al mundo. Hemos ya comentado que la colocación de esta frase, y el Señor me dio una tal fe en las iglesias, que así simplemente oraba, inmediatamente después de referirse explícitamente al poco de tiempo que prosiguió a la experiencia con los leprosos, puede reflejar la costumbre por parte de Francisco en apartarse a orar durante el inicio de su proceso de conversión. Resulta interesante destacar, en primer lugar, cómo esta práctica de ir a orar en iglesias, Francisco la experimenta como una gracia divina. Francisco repite por tercera ocasión en el testamento la idea de que ha sido Dios el de la iniciativa desde el inicio de su conversión. El mismo Dios que le condujo entre los leprosos es el mismo Dios que lo mueve a apartarse a orar en las iglesias. Tanto hacer misericordia con los leprosos como orar con fe en las iglesias se constituyen lugares privilegiados para el encuentro con Dios. Es importante recordar que ha sido estando en oración en una pequeña iglesia donde ha vivido la experiencia de escuchar la voz de Dios que le pedía que reparara su casa y que de inmediato, pensando que la voz se refería a la estructura material en ruinas de esa pequeña iglesia de San Damián, se dispuso a repararla. Y que poco tiempo después, luego de terminar dicha tarea, continuaría reconstruyendo otras dos pequeñas iglesias más en las cercanías fuera de los muros de la ciudad de Asís, Santa María de los Ángeles y San Pedro. Su devoción a las iglesias, a las que considera casa de Dios o lugar privilegiado para el encuentro con Dios, es entonces muy clara desde los inicios de su proceso de conversión. Y así lo seguirá siendo aún cuando se le unan otros hermanos,
tal y como queda de manifiesto en el mismo testamento más adelante, y muy gustosamente permanecíamos en las iglesias. De hecho, esta tal fe en las iglesias que Francisco en el testamento resalta que le ha sido dada por Dios, parece ser reconocida por Francisco al final de su vida como una gracia divina concedida en respuesta a su petición efectuada delante de la imagen del crucificado en la iglesia de San Damián. Dame una fe recta, y que le mueve a buscar estos espacios privilegiados para la oración y el encuentro con Dios. Así pues, esta fe en las iglesias ha de comprenderse como una expresión de la búsqueda apasionada de encuentro con Dios por parte de Francisco, más que cierta forma de referencia a la fe eclesial que posteriormente Francisco subrayaría en su vida y que quedaría de manifiesto en su adhesión y fidelidad a la Iglesia. Además, la inclusión por parte de Francisco de la oración Adoramos te, Domine Jesucriste, tras hacer alusión a su fe en las iglesias, sugiere que el encuentro con Dios buscado por Francisco en las iglesias durante los inicios de su proceso de conversión no se limitaba de modo excluyente a cierta práctica de tipo eremítico que tendía al aislamiento para la oración, dado que expresa a su vez la devoción de Francisco por la oración litúrgica ya presente en estos momentos de su itinerario espiritual. En efecto, esta oración Adoramos te, Domine Jesucriste, provenía sin duda del ámbito litúrgico, pues resultaba una paráfrasis amplificada de una antigua antífona litúrgica rezada en el oficio del Viernes Santo. Francisco añadía a la antífona litúrgica la parte referente a la adoración a Cristo en las iglesias, también en todas tus iglesias que hay en el mundo entero, quizás para resaltar que todas las iglesias eran un espacio privilegiado para el encuentro con Dios y donde, a través de la acción litúrgica, Cristo se hacía sacramentalmente presente. Asimismo, respecto al contenido de dicha oración, nos parece oportuno identificar dos puntos que destacan el elemento cristológico en ella. En primer lugar, que la oración se encuentra dirigida directamente a Cristo, siendo la única entre las oraciones conservadas de Francisco que posee a Cristo como único destinatario explícito, pues en las demás Francisco suele dirigirse genéricamente a Dios y en ocasiones al Padre. En segundo lugar, que además de la referencia explícita al nombre de Jesucristo y al misterio de la redención realizado por Él sirviéndose de la cruz, también se percibe cierta alusión implícita a la dimensión sacramental de Cristo y su misterio pascual, específicamente al sacramento de la Eucaristía, cuando se expresa adoración a Cristo en las iglesias. De hecho, inmediatamente después, Francisco continuará en el testamento desarrollando el tema sacramental cuando prosigue diciendo: después el Señor me dio y da tanta fe en los sacerdotes. Pero ya retomaremos en el próximo segmento esa frase. Así, de este modo, concluimos aquí el actual segmento, en el que hemos comentado las palabras de Francisco. Y el Señor me dio una tal fe en las iglesias, que así simplemente oraba y decía: te adoramos, Señor Jesucristo, también en todas tus iglesias que hay en el mundo entero, y te bendecimos, porque por tu santa cruz redimiste al mundo. Paz y bien. Dones y carismas con Moisés Río desde Puerto Rico. Saludos, amados hermanos, que el amor del Padre, la paz del Hijo y el fuego del Espíritu Santo esté con cada uno de ustedes. Bienvenidos a un nuevo segmento de Redescubriendo los Dones y Carismas. Este es nuestro episodio número 9. Como todos los episodios, ¿verdad? Y todo programa, vamos a comenzar repitiendo conmigo. Creo en el Espíritu Santo, Señor y Dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria, y que habló por los profetas. Hemos estado hablando de cuáles son, el porqué de los dones y los carismas, cuál es el propósito de tener los dones y los carismas. No es una
no es una graduación, ya me gradué, ya tengo los dones desarrollados de predicación, de la música, ya me gradué. No, tienen un propósito y en los pasados segmentos estábamos hablando sobre el particular. Hoy, ¿verdad? Continuamos con nuestros temas y quiero comenzar hoy citando al Catecismo de la Iglesia Católica, numeral 1830. Dice el Catecismo de la Iglesia Católica en el numeral 1830, la vida moral de los cristianos está sostenida por los dones del Espíritu Santo. Estos son disposiciones permanentes que hacen al hombre dócil para seguir los impulsos del Espíritu Santo. El Catecismo de la Iglesia Católica nos está diciendo que los dones y los carismas no son temporeros, no es por época, no es por un momento. Los dones y los carismas son disposiciones permanentes que hacen al hombre dóciles para seguir los impulsos del Espíritu Santo. Yo me doy con muchos casos de hermanos que en un momento dado fueron servidores bien activos, predicaron la palabra de Dios, cantaban, oraban, participaban activamente de un círculo de oración o de una comunidad o de varias comunidades, eran predicadores que iban de pueblo en pueblo, a veces incluso hasta de país en país, y de momento, por las circunstancias de la vida, el hermano o la hermana han dejado de predicar, se han alejado de Dios, se han alejado ¿verdad? Del uso de los dones y los carismas. Y muchos de ellos se sienten como que ya no hay esperanza en sus vidas. Y cuando hacen un pare en sus vidas y reconocen que han estado caminando de espaldas a Dios y quieren regresar, muchas veces regresan con el miedo de que Dios le haya quitado algún don o algún carisma. Y eso no es correcto. Y repito, quiero repetir lo que el Catecismo de la Iglesia Católica nos dice. Estos son disposiciones permanentes que hacen al hombre dócil para seguir los impulsos del Espíritu Santo. Entonces, esos dones y carismas que usted tenía en un momento dado, sea el de predicar, sea el de cantar, sea el de tocar un instrumento, que habíamos ya aclarado que hay dones naturales y dentro de los dones naturales pues está el de cantar y el de tocar guitarra o tocar cualquier instrumento. Se puede perder ciertas habilidades en cuanto a lo que es tocar algún instrumento y se puede quizás incluso perder cierta afinación en la voz si se ha estado mucho tiempo sin cantar o incluso si hemos expuesto la voz, ¿verdad? A climas de frío. Eso quizás eso es otro tema, pero quiero que valga la redundancia, ¿verdad? De que los dones y los carismas espirituales, aquellos que son lo que son naturales, pues tenemos que cuidarlo, tenemos que desarrollarlo y tenemos que mantenerlos nosotros mismos. Pero lo que el catecismo nos está diciendo y de lo que nos está hablando son de los dones del Espíritu Santo, los dones y los carismas del Espíritu Santo. Esas son las disposiciones permanentes que hacen al hombre dócil para seguir los impulsos del Espíritu Santo. Amado hermano, si usted se cayó, si de momento usted flaqueó en la fe, si de momento por alguna razón X o Y te alejaste, Dios te espera con los brazos abiertos y Él no te juzga. Él solamente espera que tú llegues con un corazón contrito y humillado, arrepentido. Levántate, vete al sacerdote, confiesa tus pecados, regresa al servicio. La iglesia te necesita, tu comunidad te necesita, nosotros te necesitamos, la renovación carismática católica te necesita. Hay un hermoso pasaje bíblico de cuando Saúl estaba persiguiendo a David. Dice la palabra de Dios que Saúl estaba persiguiendo a David para matarlo, porque tenía envidia, celo, y en un momento dado, y estoy resumiendo
la anécdota, en un momento dado David se encontraba escondido en una cueva. Y cerca de la cueva, Saúl, que estaba buscando a David para matarlo, se cansó, se acostó y se quedó dormido. Y el que acompañaba a David le decía a David: Señor, vamos a aprovechar, ahora que está durmiendo, y vamos a matarlo. Y vamos a aprovechar Dios te lo ha puesto en tus manos. David dice una frase hermosa. Y esta frase te la quiero compartir a ti, amado hermano, servidor que por alguna razón ya no estás sirviendo, tienes miedo a volver, crees que Dios te ha rechazado o crees que estás rechazado ya. Yo quiero que usted escuche las palabras que David le dijo a su siervo. Ay de mí si yo pongo una mano sobre el siervo de Yahvé, sobre el ungido de Yahvé, sobre el elegido de Yahvé. Entienda esto, amado servidor. Cuando usted fue bautizado, usted fue ungido por el Espíritu Santo. Usted es ungido, usted es un ungido del Señor porque usted está bautizado sacramentalmente. Sacramental viene de la palabra de santidad, de sagrado. Por lo tanto, cuando la iglesia en el catecismo, en el numeral 1830, dice que la vida moral de los cristianos está sostenida por los dones del Espíritu Santo, estos son disposiciones permanentes que hacen al hombre dócil para seguir los impulsos del Espíritu Santo. En estos momentos, sigue ese impulso que tú tienes y que estás sintiendo en tu corazón en estos momentos, que es el Espíritu Santo, levantándote del suelo y diciéndote: abre tu boca que yo te la llenaré. Por eso te invito en estos momentos, servidor de Dios, que te has alejado, que por alguna razón no estás sirviendo en este momento. Todos los dones y los carismas del Espíritu Santo que Dios ha depositado en ti están en ti. Quizás están dormidos, quizás están apagados, pero están en ti. Y está en ti el levantarte hoy, decirle: Señor, aquí estoy, me arrepiento de todos mis pecados, quiero regresar, quiero volver a servirte a ti. Así que, amado hermano, estoy orando por ti. No te rindas, levántate con el poder del Espíritu Santo. Mi nombre es el hermano Moisés Ríos Pérez y nos vemos, si Dios así nos lo permite, en otro segmento de Redescubriendo los dones y los carismas. Que Dios te bendiga y en estos momentos regresamos a los estudios con los hermanos de Abba Padre. Así despedimos este programa de Abba Padre en este inicio de Cuaresma, invitándolos a ustedes a sumergirnos en el corazón del Padre, a sumergirnos en la misericordia, porque la misericordia es más que el juicio. Hasta la próxima.